Las 5 mayores empresas tecnológicas del planeta, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Oracle, van a gastar este año más de 600.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. La cifra se ha doblado en 5 años y supera el PIB de la mayoría de los países de América Latina. Pero el dato que de verdad importa es otro. En el primer semestre de 2025, esa inversión en IA superó el consumo privado de los hogares americanos como principal motor del PIB de los Estados Unidos. Pensad en lo que esto significa. Lo que sostiene el crecimiento de la primera economía del mundo no son 330 millones de americanos comprando cosas en el Walmart. Son 5 empresas comprando chips de Nvidia. A estas alturas de la película, todos sabemos el boom que ha supuesto la IA en el mundo, pero ¿puede colapsar? ¿Es todo esto una burbuja que explotará en cualquier momento? Las respuestas las vamos a ver hoy, pero os adelanto un poco la tesis. La inteligencia artificial no se va a romper porque la tecnología falle. La IA puede romperse por dentro y hay 4 eslabones que se sostienen mutuamente y donde si uno falla, el siguiente cae con él. Y en este vídeo los vamos a ver, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, el mayor problema para empezar a invertir es el ruido. Webinars gratuitos que acaban siendo embudos de ventas, promesas imposibles o directamente una estafa. Pero esto tiene una solución: encontrar una newsletter donde puedas aprender a invertir poco a poco y con cabeza. Y esa newsletter se llama Invertir es Vivir. Cada día Invertir es Vivir te cuenta por email cómo invertir en bolsa con los pies en la tierra, sin humo y sin promesas millonarias. Más de 30.000 personas leen estos correos cada día, tal vez sea por algo. Y bueno, resulta que por venir de mi parte te regalan algo. Se trata de la estrategia con la que se ha obtenido un 110% de rentabilidad en los últimos 3 años. Si esto te interesa, haz clic en el link que te dejo en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estás viendo en la pantalla y escribe tu email. Es así de sencillo. Gracias a Invertir es Vivir por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. Poneos cómodos, que empezamos. Empecemos por el eslabón financiero y os adelanto que es probablemente el más raro de toda esta cadena, porque las 5 grandes empresas están construyendo la infraestructura de la IA, no compran y venden empresas independientes, se compran y venden entre ellas. Os explico un poco el circuito. Microsoft tiene una participación del 27% en OpenAI. OpenAI se ha comprometido a invertir 300.000 millones de dólares en potencia de cómputo con Oracle a lo largo de 5 años. Oracle, que necesita ese dinero para construir físicamente los centros de datos donde OpenAI va a entrenar sus modelos, se ha endeudado masivamente. Mientras tanto, Nvidia, que fabrica los chips que van dentro de esos centros, anunció una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI. Y para cerrar el círculo, Microsoft representa casi el 20% de los ingresos totales de Nvidia. Vamos, que los ingresos de unos son los gastos de los otros. Microsoft paga a OpenAI, OpenAI paga a Oracle, Oracle compra a Nvidia, Nvidia es accionista de OpenAI y Microsoft compra los chips a Nvidia. El dinero se mueve en círculo entre 5 actores que se sostienen mutuamente. Es un poco el 100 pies humano. Ahora bien, cuidado con las conclusiones. Esto no es un fraude. Las 5 empresas son reales, tienen estados financieros auditados y los activos físicos existen. Esto no es Enron, esto no es la burbuja de las .com. Pero hay un nombre técnico para este tipo de estructura. Se llama reflexividad financiera. Significa que la valoración de cada actor reposa parcialmente en el gasto del siguiente. Si uno de ellos se tropieza, los demás caen, no por contagio, sino por contabilidad directa, porque los ingresos que uno apuntaba en su balance dejan de aparecer en cuanto el otro deja de pagar. Y aquí viene la parte que se ha empezado a deteriorar en 2024 y 2025. Hasta 2023, las 5 grandes financiaban estas inversiones con su propio flujo de caja. El dinero de Office 365, de la nube, de los anuncios de YouTube, de Amazon Web Service.
Vamos, negocios reales y rentables, pero a partir de 2024 el gasto en IA superó la capacidad de autofinanciación. En 2025 las 5 grandes estaban gastando el 94% de su flujo de caja libre en inversión, frente al 76% del año anterior. Cuando una empresa gasta casi todo lo que genera en una sola categoría, su capacidad de respuesta ante los imprevistos se va al suelo. ¿Qué hicieron entonces? Pidieron prestado. Solo en septiembre y octubre de 2025, Meta y Oracle emitieron 75.000 millones de dólares en bonos corporativos para financiar centros de datos, casi tanto como toda la deuda que estas empresas habían emitido en los 4 años anteriores juntos. ¿Y queréis saber algo gracioso? Las 5 mayores empresas tecnológicas del mundo representan ahora el 30% del SP500, la mayor concentración de capitalización en este índice en medio siglo. El Nikkei japonés, justo antes del colapso del 89, tenía las 10 mayores empresas en aproximadamente el 28%. El crash japonés tardó 13 años en recuperarse. Aquí estamos hablando de 5 empresas concentrando el 30%. Cualquier persona con un fondo indexado al SP500 tiene una exposición a esa concentración que probablemente nunca eligió de forma consciente. Y esto solo es el primer eslabón, el que pasa dentro del balance de 5 empresas. Pero el problema se vuelve mucho más grande cuando esas 5 empresas se convierten en el motor de toda una economía. El segundo eslabón es macroeconómico y es donde el problema deja de ser de 5 empresas y pasa a ser de un país entero. Os recuerdo el dato del principio. En el primer semestre de 2025 la inversión en IA superó el consumo privado de los hogares americanos como motor de crecimiento del PIB. Durante toda la posguerra la economía americana se ha sostenido sobre el consumo. 2/3 del PIB de los Estados Unidos son consumo de hogares. ¿Y qué representa esto? Comprar coches, casas, ropa, comida, servicios. Cuando los americanos consumen, la economía crece. Cuando dejan de consumir, hay recesión. Pero lo que está pasando ahora es distinto. El consumo sigue creciendo, pero más despacio. Y la inversión en IA crece tanto que se ha convertido en el principal motor del PIB. Los economistas de Citi llaman a esto Ghost GDP, PIB fantasma. ¿Y qué significa esto? Crecimiento que no se traduce en empleos a gran escala, ni en consumo de los hogares, ni bienestar visible, solo en cifras de inversión empresarial. ¿Y por qué importa esto? Porque hace al PIB americano dependiente de 5 empresas. Si esas 5 empresas desaceleran su gasto en capital, aunque sea un 20%, el PIB de los Estados Unidos cae automáticamente. No por culpa del ciclo económico tradicional, por una sola decisión del Consejo de Administración de 5 compañías. Pero hay un segundo problema que tiene que ver con los bancos, porque los hyperscalers no construyen los centros de datos solo con dinero propio. También lo hacen con préstamos bancarios, y los bancos están aplicando modelos de riesgo de crédito diseñados para infraestructura industrial convencional. Os explico la trampa. Un centro de datos tradicional tiene una vida útil de 20 a 30 años. El edificio, los servidores, el sistema de refrigeración, todo dura décadas. Los bancos calculan sus modelos de amortización sobre esa base. La amortización es cuánto se deprecia el activo cada año. Pero un centro de datos especializado en IA es diferente. La mayor parte de su valor no está en el diseño, está en los chips de Nvidia que tienen dentro. Y los chips de Nvidia tienen una vida útil de 3 a 5 años. Cuando sale la siguiente generación, los anteriores se vuelven económicamente obsoletos casi de la noche a la mañana. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que si Nvidia anuncia una nueva generación de chips el año que viene que duplica el rendimiento, los centros de datos construidos con la generación anterior pierden gran parte de todo su valor colateral. Y los bancos que prestaron para construirlos se quedan con un activo que vale mucho menos de lo que pensaban. Vamos, que estamos financiando una infraestructura del siglo XXI con modelos de riesgo del siglo XX. Y hasta aquí es todo financiero. Lo más interesante viene cuando salimos del Excel y entramos en algo mucho más físico. Vamos con el tercer eslabón y el que es probablemente el más interesante de toda la cadena, porque conectamos el mundo del software con el mundo del hormigón y demuestra que la revolución más rápida de la historia depende, en última instancia, de la cosa más lenta del mundo:
La ingeniería civil. Os pongo en contexto. Un centro de datos hyperscale típico de los que está construyendo Microsoft o Amazon consume aproximadamente 100 megavatios de electricidad. Esto es el equivalente al consumo anual de 100.000 hogares, 100.000 familias enchufadas durante un año para alimentar un solo edificio, y se están construyendo cientos en todo el mundo. El consumo eléctrico total de los centros de datos en Estados Unidos llegó a los 183 teravatios hora en el año 2024, más del 4% de toda la electricidad del país, equivalente a la demanda eléctrica anual de Pakistán entero. Y se proyecta que esa cifra crezca en un 133% hasta 2030, más del 10% de la electricidad americana dedicada a alimentar centros de datos. ¿Y de dónde sale esa electricidad? En Estados Unidos, el 40% de la electricidad de los centros de datos viene del gas natural. La revolución de la inteligencia artificial está alimentada literalmente por moléculas de gas natural quemándose en turbinas. Y aquí entra Hormuz. Cuando se cerró el estrecho en marzo de 2026, el precio de referencia europeo del gas subió un 50% en cuestión de días. Los centros de datos europeos y asiáticos vieron sus costes operativos disparados. Los hyperscalers tuvieron que ajustar precios o tragar márgenes. Y por primera vez, el sector descubrió algo incómodo. La cadena de suministro energética de la inteligencia artificial era vulnerable a tensiones geopolíticas en regiones que ningún CEO de Silicon Valley habría mirado nunca con atención. Pero el problema más profundo no es Hormuz. El problema es la velocidad. Las turbinas de gas que necesitan los centros de datos tienen lista de espera de hasta 3 años. Los transformadores eléctricos de gran capacidad también. En Europa, los tiempos medios de aprobación regulatoria para conexiones nuevas a la red eléctrica se han triplicado respecto a los promedios históricos. Construir una nueva planta nuclear, que es la solución de moda en Silicon Valley, lleva entre 10 y 15 años, algo de lo que ya os hemos hablado en otro vídeo. Es decir, Sam Altman puede pedir todos los chips que quiera, Microsoft puede emitir todos los bonos que necesite, pero si no hay electricidad para enchufar las máquinas, no hay revolución. La velocidad del software está limitada por la velocidad del hormigón y del cobre. La revolución digital más rápida de la historia depende, en última instancia, de un proceso que tiene exactamente los mismos plazos que tenía hace 50 años. Esa es la paradoja física de la IA y no la resuelve ningún algoritmo. Oracle ya ha admitido que existe un déficit de financiación de 20.000 millones para los centros de datos que tienen en proyectos. No porque le falte dinero, porque le falta capacidad eléctrica garantizada para justificar la inversión. Pero ahora vamos a hablar de algo que preocupa mucho cuando se habla de la IA. El empleo. Ya que aquí vamos a ver cómo la IA puede autodestruirse. Aquí es donde la cadena se cierra de la peor manera posible, porque conecta la IA con el mercado laboral y el mercado laboral con la propia demanda que sostiene a las empresas de IA. Hasta ahora, todas las oleadas de automatización de la historia han tocado primero a los trabajadores manuales. La revolución industrial sustituyó a los tejedores de Lancashire. La automatización fabril del siglo XX sustituyó a obreros de cadena de montaje. La robótica del siglo XXI sustituyó a operarios de almacén. Pero la inteligencia artificial generativa hace algo distinto. Por primera vez en la historia, la oleada de automatización empieza por arriba, por trabajadores cualificados, de altos ingresos en oficinas. El FMI calcula que el 40% del empleo global está expuesto, pero la exposición se concentra en ocupaciones cognitivas: asistentes legales, analistas juniors, redactores, traductores, programadores de entrada, contables, gestores de cuentas, todo este tipo de empleos. Goldman Sachs identificó a comienzos de 2026 algo que merece una atención especial. Los menores de 30 años son los receptores desproporcionados de desplazamiento laboral de la IA. Las empresas, en lugar de despedir a los empleados senior, simplemente dejan de contratar a juniors. La pirámide se queda sin base. Las generaciones que entran al mercado laboral encuentran las puertas cerradas. Y aquí está el problema que cierra el círculo de todo este vídeo. Los menores de 30 son, según todos los estudios de comportamiento del consumidor, el grupo
demográfico con mayor propensión marginal al consumo. ¿Qué significa esto? Que cuando un joven de 25 años recibe un salario, gasta una proporción mucho mayor del mismo que un adulto de 50 años. Por una razón muy lógica, está en la fase de la vida en la que se compra el primer coche, el primer piso, los primeros muebles, los primeros viajes. Está formando un hogar. Si los menores de 30 pierden empleos, el consumo no baja proporcionalmente con el desempleo, baja mucho más, porque el grupo más afectado es justo el que más consumía. ¿Y a quién impacta esto? A casi todo el ecosistema. Las constructoras de vivienda, los concesionarios de coches, los servicios de streaming, los anunciantes de Google y Meta. Y aquí está el cierre del círculo. Si Google y Meta venden menos publicidad, generan menos flujo de caja. Si generan menos flujo de caja, no pueden financiar las inversiones en IA que justificaban sus valoraciones. Si las valoraciones no se sostienen, los bonos corporativos que emitieron en 2025 dejan de tener el respaldo que los justificaba. Y la cadena del primer bloque del vídeo se empieza a tensar peligrosamente. Vamos, que la IA puede destruir su propia base de clientes antes de que las ganancias de productividad que justifican toda esta inversión lleguen siquiera a materializarse. Ahora bien, ¿quién se va a comer todo esto? Estados Unidos absorbe la mayor parte de las ganancias por una razón estructural. Las empresas tributan ahí, las patentes son americanas, los modelos se entrenan en suelo americano, los beneficios vuelven a Wall Street. China construye su propia infraestructura paralela y compite dentro de las limitaciones del control de exportaciones americano sobre los chips más avanzados. Pero el resto del mundo está en una posición mucho peor, y aquí incluye a buena parte de Latinoamérica, África subsahariana y el sur de Asia. Os explico por qué. Estos países concentran las ocupaciones más expuestas a la sustitución por modelos de lenguaje. Atención al cliente, procesamiento administrativo, contabilidad rutinaria, análisis de datos estructurados. Las tareas que los call centers de Manila o Bogotá llevan 2 décadas haciendo para empresas occidentales son justo las que mejor automatiza un modelo de lenguaje. La automatización las va a barrer en plazos muy cortos. Y por si fuera poco, esos países dependen de combustibles fósiles importados para su electricidad. Cuando el gas natural sube de precio porque los centros de datos americanos absorben la demanda, los costes energéticos en los países pobres también suben, sin que se beneficien del aumento de capacidad de cómputo que justifique la subida. Vamos, que estamos hablando de una redistribución global donde los países que más pueden perder son los que menos voto tienen sobre el proceso. Las ganancias suben hacia el norte, pero los costes bajan hacia el sur. Volvamos a la tesis del principio. 4 eslabones: inversión circular financiera, dependencia macroeconómica de 5 empresas, cuello de botella físico de electricidad y agua, erosión laboral con efecto boomerang sobre la demanda. Y todo esto se remata con la asimetría entre ganadores y perdedores. Cada uno por separado es manejable. Los reguladores podrían supervisar mejor la concentración del S&P 500. Los bancos podrían recalibrar sus modelos de riesgo. Los gobiernos podrían acelerar la aprobación de capacidad eléctrica. La política fiscal podría compensar el desplazamiento laboral con redistribución, pero juntos los 4 eslabones forman una cadena de retroalimentación donde si uno falla, el siguiente cae con él. Si la electricidad falta, los hyperscalers no pueden facturar lo previsto. Si los hyperscalers no facturan, no pagan la deuda. Si la deuda no se paga, el S&P 500 se desploma. Si el S&P 500 se desploma, los fondos de pensiones del mundo entero pierden valor. Si los fondos pierden valor, el consumo se contrae. Si el consumo se contrae, los menores de 30 no encuentran trabajo y así sucesivamente. Y esto es lo más curioso de todo. La revolución más espectacular de nuestra época puede acabar rota no por un fallo tecnológico, sino por una crisis fiscal, energética o de demanda, que los modelos de valoración tradicional nunca contemplaron porque sus diseñadores asumieron que el sistema iba a seguir funcionando como hasta ahora. No es porque sea una burbuja, sino porque se trata de un modelo muy frágil, y esta fragilidad os la hemos expuesto en este vídeo. ¿Colapsará esto en unos meses? No os puedo dar la respuesta y realmente
nadie está capacitado para darla. Pero el problema está ahí. La revolución enfrenta 4 cuellos de botella y por la suma de los 4, el sistema se vuelve extremadamente frágil. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Logrará sobrevivir la IA a estos 4 cuellos de botella? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.